En el Evangelio de Marcos y el capítulo 12 y el versículo 28 dice: cuando uno de los escribas se acercó, Marcos 12, 28, si ya lo tenéis buscado, los oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y el Señor Jesús respondió: el mandamiento más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después os acordáis que dice: el segundo mandamiento es tan importante como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que siempre me gusta decir que cuando nosotros queremos saber cuál es la base absolutamente en toda nuestra vida cristiana, la mejor respuesta siempre la da el Señor Jesús, porque Él era el maestro por excelencia y sigue siéndolo. Y si Él resumió absolutamente todo en esto, en esta frase que desde niños en el pueblo de Israel todos era la primera frase que enseñaban a sus hijos de memoria: el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es exactamente de lo que trata nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos buenos cristianos, que sepamos muchas cosas de Él, que asistamos a las reuniones, que sirvamos al Señor. Muchas de estas cosas son buenas, pero lo primero que Dios pide de nosotros es que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos en cuanto a esto, empezamos a hablar realmente de lo que significa adoración. Y esta mañana vamos a ver quizás la parte más teológica, y después dejaremos un tiempo de preguntas en todas las sesiones para que podamos hablar. Pero es Dios, absolutamente en todo lo que Él es, Dios trino, en todo su carácter, el principio y el final de la adoración. Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Dios es absolutamente perfecto en su propio carácter. Incluso es un ser con tres personas en sí mismo. Y no nos necesitaba ninguno de nosotros, pero nos creó porque Él derrocha amor. Y en su carácter ese amor es tan grande por cada uno de nosotros que no es capaz de vivir sin darse a sí mismo, sin que nosotros recibamos ese amor, y sin que nosotros, al sentirnos amados, nosotros le adoremos a Él. Por eso la Biblia nos dice que Dios desea nuestra adoración y participa en nuestra adoración. Todas las veces que a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de la adoración y la alabanza, nos habla de Dios participando cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos cantando, cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él. Porque iremos viendo a lo largo de estos 2 días, si Dios quiere, que la adoración no tiene que ver solamente con lo que es la música, solamente con unas canciones, tiene que ver con la oración, tiene que ver con lo que somos nosotros. Tiene que ver con cada palabra que le decimos al Señor, incluso con cada palabra que no le decimos. Porque como vamos a ver, incluso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que cuando no sabemos qué decir, el Espíritu interpreta lo que no decimos. Imaginaos cómo es Dios con cada uno de nosotros. Así que Dios desde el principio está diciéndonos que todo, absolutamente todo lo que tiene que ver en nuestra relación con Él, es precisamente eso, una relación, una expresión de amor por parte de Él a nosotros y por parte de nosotros a Él. Y esa es una de las razones por las que normalmente en la palabra de Dios nunca dice que Dios espera adoración o que Dios busca adoración. Cuando el Señor Jesús está hablando con la samaritana, y es impresionante que Él le haya dejado una de las lecciones más importantes de adoración a una mujer que nosotros habríamos rechazado, que quizás no habríamos permitido que entrase en nuestra iglesia. Y Él
desnuda su corazón de adorador delante de esa mujer cuando le dice: Dios no está buscando adoración, Dios busca adoradores, es una cosa diferente. Dios no espera una adoración de una iglesia perfecta, no espera un canto perfecto, no espera algo que suene de maravilla como nosotros muchas veces pensamos. Dios busca personas. En la Biblia dice que Dios busca adoradores, cada uno de vosotros. No tiene nada que ver con lo que cantamos, no tiene nada que ver con las formas, no tiene nada que ver con nuestra voz, no tiene nada que ver con lo bueno, con lo bien que lo hacemos. Aunque Dios busca la excelencia, eso lo hablaremos en el momento al hablar de las cosas prácticas. Tiene que ver con nuestra vida, con que nosotros expresemos lo que hay dentro de nuestro corazón al Señor. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores, y por eso el mandamiento más repetido en la Biblia es el de alabad a Dios. Aleluya. No existe ningún otro que se repita más, porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y nosotros le adoramos, encontramos significado como personas. Hemos sido hechos para adorar. Si no adoras a Dios, vas a adorar otra cosa. Todas las personas en el mundo, sean creyentes o no sean creyentes, adoran a algo o a alguien. Todos. Si tú adoras algo material, y entendéis cómo estoy hablando de adorar, si para ti algo material o incluso otra persona que no sea Dios es lo más importante en tu vida y la adoras entre comillas, tarde o temprano tu corazón se va a romper, porque todo lo material se destruye y todas las personas pasamos. Un día ya no estaremos. Pero cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, es cuando realmente encontramos significado como personas. Esa es la razón por la que se repite tantas veces esa palabra, aleluya, alaba a Dios. Cientos de veces en toda la Biblia. Y no tenemos mucho tiempo para ir hasta el idioma hebreo. Quizás mañana podemos decir solo 2 o 3 detalles, pero la palabra jalel, de donde viene aleluya, la que significa adorar, alabar, nosotros claro decimos aleluya tantas veces, pero no nos damos cuenta, perdemos lo que es el significado de esa palabra. Pero esa palabra en hebreo, jalel, significa, ¿cómo lo podríamos traducir? Enorgullecerse de una manera entusiasta de algo o de alguien. Literalmente de alguien, porque estamos hablando de Dios. Así que alabar a Dios no es sencillamente quedarse tan tranquilo, o a veces quietos como estamos, o tristes como estamos, o más bien serios como estamos, sino que significa enorgullecerse de Dios de una manera que derrochas entusiasmo por todas partes. De la misma manera que te enorgulleces de tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, no sé, algo que realmente amas. Eso significa jalel. Es alguien que no puede quedarse callado. Es alguien que no puede pasar un momento sin hablar de las personas a las que ama. Y eso es lo que significa alabar a Dios. Por eso nosotros necesitamos alabarle. Vivir tan entusiasmados con Él que estemos orgullosos de Él. Yo sé que la palabra orgullosa es mala, ¿me entendéis? Por eso la he entrecomillado. Pero ¿entendéis cuando digo vivir orgulloso de alguien? De Dios. De decir, es que mi Padre es impresionante. Por eso toda la adoración, y esto es lo que me gustaría esta mañana, implica toda lo que es la Trinidad. La Biblia nos habla que adorar es que el Señor Jesús sea Señor en nuestra vida. Y por eso toda la argumentación de Filipenses 2 es que Dios Padre eleva al Señor Jesús hasta lo más alto. Cuando nosotros adoramos, estamos declarando que el Señor Jesús es Señor en nuestra vida. Y lo estamos declarando no solo con nuestras canciones, sino con nuestra vida. La Biblia también nos dice que el Espíritu está involucrado en la adoración, como vamos a ver esta mañana. Porque el Espíritu de Dios muchas veces, mejor dicho, todas las veces traduce lo que nosotros decimos. Muchas veces nosotros nos equivocamos, no sabemos lo que decimos, incluso decimos cosas equivocadas. No os preocupéis, porque es como si el Espíritu de Dios tradujera lo que nosotros estamos diciendo para elevarlo al Padre. Dios lo sabe, pero ¿verdad que es bueno saber que hay alguien que es el Espíritu de Dios, que sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón, que sabe exactamente lo que pensamos, que no admite
que haya ninguna equivocación, en el sentido de que Él las arregla por nosotros, que no os preocupéis por las equivocaciones. Cuando uno de vuestros niños o niñas, los que sois papás, son muy pequeños y empiezan a deciros cosas, vosotros no os preocupa en absoluto que ese niño o esa niña a veces diga cosas que no están bien, o que hable mal la lengua. Vosotros veis sus ojos, veis su corazón y os encanta que os hable. Y os encanta que os diga que os quiere. El Espíritu hace eso en nuestra vida. A veces cuando nosotros no sabemos ni qué decir, ni qué pensar, y no hay palabras dentro de nosotros, la Biblia dice que el Espíritu traduce lo que no sabemos decir para hacerlo impresionante delante de Dios. Por eso, ese mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Recordaremos esas 4 cosas, porque son también los 4 pilares en los que se basa la iglesia. La base es el Señor Jesús, y esos 4 pilares que vamos a ir viendo estos días: todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo. Así que llegamos a lo que es el Señor Jesús. Vamos a ir un poquito más rápido en el otro. ¿Lo ves ahí abajo? No, abajo, ahí vas a encontrar el Señor Jesús, principio y fin de toda la adoración. Vemos la vida del Señor Jesús. No sé si alguna vez os habéis pensado en lo que eso significa. ¿Lo puede coger? Sí. ¿Lo ves o no? Ese fue el que estábamos. Oh, sí, perfecto. Está ayudándome, Gonzalo lo está haciendo muy bien. Dios es el principio y el final de la adoración, y es el Señor Jesús el principio y el final de todo. ¿Os acordáis del texto de Hebreos 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hacia quién miramos nosotros? Esa es una de las primeras preguntas cuando llega la adoración. Miramos a la música, miramos a lo que nos gusta, a las canciones que nos gustan, a lo bien que nos sentimos, o miramos al Señor. Porque Él es el principio y el final de todo. Y si tú ves la vida del Señor Jesús, Él, que es Dios mismo hecho hombre, si tuviéramos que decir algo que marcó su vida, era su vida de adoración y oración con el Padre. Horas enteras, noches enteras, a veces días enteros, hablando con el Padre, adorando. Una vez, esto es solo una anécdota, estaba predicando en una iglesia y al final, esto después se va a grabar, va a correr por ahí, madre mía. Al final escuché un comentario, había hablado sobre el libro de los Salmos, y entonces, ¿sabes cuando estás saludando a la gente y de repente hay 2 o 3 que no saben que tú estás y están hablando y están... Bueno, pues uno de ellos decía, ¿a quién se le ocurre? Dice, hacer casi 100 kilómetros para venir aquí y hablarnos de los Salmos. Y yo cuando me volví a casa, pues necesitamos ser sensibles. Yo le pregunté al Señor, quizás fue una equivocación, quizás debería haber hablado de algo más profundo, no lo sé. Y en ese momento rápido, es como si, sabéis que el Espíritu de Dios nos enseña muchas cosas a través de su palabra, siempre. Y entonces Él recuerda, trae a nuestra mente y a nuestro corazón muchas cosas de su palabra. Y es como si le estuviera diciendo, Jaime, ¿cuál es el libro que más veces habló el Señor Jesús? El libro de los Salmos. Yo no me puedo, ni me voy a comparar jamás con Él, ¿me entendéis? Pero es el libro que más veces, todas las citas que el Señor Jesús, las palabras que el Señor Jesús habló del libro de los Salmos, sobrepasan en el doble a todos los demás libros de la Biblia. Así que no es una broma estar adorando y alabando a Dios. Y hay muchas más cosas en el libro de los Salmos de las que nosotros imaginamos. Incluso en la noche que Él iba a ser entregado, que iba a morir, la Biblia dice que después de tomar el pan y el vino, lo que hizo fue cantar los salmos con sus discípulos. El Señor Jesús, una vida de adoración y de alabanza. Él fue el que le dijo a la samaritana que debíamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu es el Espíritu de Dios. La verdad es el mismo Señor Jesús. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios literalmente, porque es
una palabra que siempre es activa. Así que nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios también en espíritu y en verdad, con el Señor Jesús en nuestra vida y siendo, ¿cómo diríamos?, dóciles al Espíritu de Dios, dejándonos llevar por Él. Porque es ahí, en ese momento, es cuando nosotros encontramos nuestro lugar. Así que habla de lo que es nuestra razón de vivir. Si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno. ¿Os acordáis de este texto bíblico, no? Dice al final: no fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús. Así que nuestra vida tiene sentido porque el mismo Señor Jesús dio su vida por nosotros. ¿Os acordáis lo que hablábamos antes? Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Así que en cualquier momento que nosotros, con nuestras pocas fuerzas, con nuestra poca voz, sin voz, incluso a veces con nuestros gestos, exaltamos al Señor Jesús, le estamos adorando en espíritu y en verdad. Y es más, no sé si nos dará tiempo a hablar de eso, pero la Biblia dice también que toda la naturaleza, de alguna manera que no podemos entender, sabe que nosotros estamos exaltando al Señor Jesús. Y en Romanos capítulo 8 dice que toda la naturaleza está deseando con dolores de parto que el Señor Jesús vuelva en su segunda venida, y dice, y vuelva a ser manifestado con todos sus hijos, con toda la iglesia. Así que imaginaos la trascendencia de nuestra vida delante del Señor. Por eso todos hemos sido creados para adorar a Dios. Y aquí llegamos a uno de los problemas. Todo lo que he dicho suena muy bien. Espero que todavía estéis despiertos. Ha sido muchísima teoría. Todo lo que he dicho suena tal como la Biblia dice, pero ¿sabes lo que le ocurrió a los responsables religiosos del tiempo del Señor Jesús? Para ellos acababa siendo más importante todo lo que ellos hacían que el Señor Jesús mismo. A mí jamás me gustaría escuchar las palabras que el Señor Jesús le dijo a los religiosos de ese tiempo. ¿Os acordáis? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y tanto es así que varias veces en los evangelios, si podéis ir leyéndolos con calma y subrayando, ellos empezaron a acusar al Señor Jesús, incluso no por las cosas que decía, o por las cosas que hacía, o por los milagros, o incluso, claro, les ofendió que dijeran que era Dios mismo. Pero lo que más le dolía es, vendrán los romanos y nos quitarán nuestro templo. Para ellos acababa siendo más importante su templo, sus ceremonias religiosas, lo que ellos estaban haciendo, que el mismo Hijo de Dios. Y siempre cuando hablamos de adoración y alabanza, en cualquier lugar, sean personas jóvenes o mayores, en cualquier iglesia, la primera discusión que las personas plantean, el primer problema es, bueno, pero es que aquí se canta tal, o es que los himnos, o es que los coros, es que no sé qué, las formas. Y yo siempre digo, no hemos entendido nada. No estamos hablando de forma. Estamos hablando de lo profundo del corazón. Hay alguien mayor que las formas que está aquí esta mañana. ¿Lo creéis o no? Hay alguien mayor que todos los que estamos aquí. Hay alguien mayor que este lugar. Hay alguien mayor que la iglesia, porque la iglesia es de Él. Y el Señor se lo tuvo que decir. Hay alguien mayor que el templo. Y si perdemos de vista eso, lo hemos perdido todo. Por eso tenemos que volver al Señor Jesús y volver a la Biblia, porque es cuando Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Vamos a ver quizás un ejemplo esta tarde en cuanto a la importancia, la trascendencia de la palabra de Dios. Y por eso no vamos a adelantar mucho más, y tampoco quería cansaros en esta primera sesión, porque vemos cómo la adoración es de Dios Padre. Todo empieza y termina por Él. Él nos hizo. Cómo el Señor Jesús vivió una vida de adoración. Y por último, un poquito más rápido quizás, hablamos del papel del Espíritu Santo en la adoración. Eso es, de cara a cara, el Espíritu Santo y la adoración. Normalmente es
Intentamos hacer una sesión de cada uno de estos temas porque hay muchas cosas que decir, pero tenemos muy poco tiempo estos días. Gonzalo me ha dicho, sois gente inteligente y espiritual, lo vais a entender bien, así que vamos un poquito más rápido de lo normal, pero sé que os va a ayudar a comprender qué pasó. Reinicia programa. No, ciérralo, no te deja cerrar, sí, y vuelve a darle allí 2 veces. Ahora. Y creo que abre ya. Quizás si podéis dale a continuar o cierra arriba. Sí. Cerrar. ¿Lo abrirán o no? Si no os digo los textos y ya está. Y los leemos. Siempre los tengo ahí porque a veces es más fácil seguirlos, pero si no los leemos en la palabra de Dios y no hay ningún problema. Bueno, no hay problema. Si no los leemos aquí, si podéis, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Ahí está, de adoración y alabanza. Nadie, ¿os acordáis? Puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu de Dios. Dejadme deciros que nosotros muchas veces, ¿cómo podríamos explicar esto para que lo entendieseis bien? Tomamos cosas encima de nosotros, tomamos decisiones, intentamos hacer cosas que son demasiado grandes para nosotros. Nosotros no tenemos que convertir a las personas. Nosotros no tenemos que crear un espíritu de adoración y alabanza en la iglesia. Nosotros no tenemos que acercar a las personas al Señor. Ese es el papel del Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer y solo somos siervos inútiles. Así de sencillo. El Espíritu Santo es el que toca el corazón de las personas para que se den cuenta que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo es el que utiliza las palabras que nosotros decimos, a veces hasta mal dichas o no dichas de una manera exacta, para llegar al corazón de las personas. El Espíritu Santo es el que toca el corazón de cada uno de nosotros para que podamos estar en la presencia de Dios. Y eso no tiene que ver con tener 200 personas en la iglesia o tener una sola, no tiene que ver con tener 20 músicos o tener uno solo, o incluso que no haya ninguna persona tocando. Eso es el papel del Espíritu Santo. Así que cuando tú llegas a la presencia de Dios, si en tu corazón, en tu vida estás declarando que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo va a tocar esa vida, va a tocar tu vida y va a tocar la vida de los demás. Porque es Él el único que hace algo que nosotros no podemos ni imaginar. Por medio del Espíritu nosotros le llamamos Papá, Abba, a Dios. Es Gálatas capítulo 4 y versículo 6, lo podéis leer después. Dios podía habernos salvado, tenía todo el derecho a hacernos, podía habernos amado, podía habernos dado una vida inquebrantable, una vida eterna para siempre, podía habernos hecho miembros de la iglesia, podía haber hecho absolutamente todas las bendiciones espirituales que Él nos ha regalado. Pero la primera, la básica, la que cambia nuestra vida, es que Él decidió ser nuestro Padre. Y no nuestro Padre lejano. Nosotros podemos tener experiencias, yo no conozco la vida de cada uno con nuestro Padre terrenal, no sé exactamente cómo ha sido, si ha sido bueno o no. Dios declaró y decidió ser nuestro papá. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos y también a nosotros, la primera palabra que utilizó es esa: vosotros oraréis así, Papá nuestro que estás en los cielos, porque Él dijo Abba. Y eso fue lo que
Los religiosos jamás pudieron entender cómo es que este hombre, ellos pensaban, puede llamar papá a Dios. Cuando ellos, que muchas veces conocían libros del Antiguo Testamento absolutamente de memoria y estaban en todos los rituales y no faltaban en ninguno de los sacrificios, no faltaban en ninguna reunión y eran buenas personas en todo el sentido de la palabra, y si la ley decía que tenían que lavarse las manos antes de comer, ellos las lavaban 7 veces, y si la ley decía que tenían que ayunar una vez a la semana, ellos ayunaban 2 días a la semana, y si la ley decía que tenían que orar un determinado número de veces, ellos oraban más que nadie, incluso oraban en la mitad de la calle, en la esquina, para que los pudieran ver, los de un lado y los de otro. Eran personas santas, en el peor sentido de la palabra, porque jamás entendieron que lo que Dios quiere, por medio de su Espíritu, es que podamos llamarle papá. Y que podamos tener esa intimidad con Él. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. ¿Os pasa eso o no? A veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta que está escrita para nosotros. A veces pensamos, no sé cómo orar, no tengo fuerzas, no sé cómo adorar a Dios, a veces no tengo ganas, no sé qué decirle a Dios. Pues mira, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros con gemidos indecibles que nadie puede explicar, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es como si Dios, que es nuestro Padre, nuestro Papá, y el Señor Jesús, que es nuestro abogado, está diciendo, no, yo doy mi vida por ti, la he dado. No digo ya ninguno de vuestros nombres, por Jaime, ¿me entendéis? Si el Señor dice, yo le he dado, pues por si eso no fuera poco, el Espíritu me toma en sus brazos y dice, mira, a veces Jaime no sabe lo que dice, no sabe cómo expresarse, se siente mal, y yo le voy a ayudar para que hable lo que debe decir. Y lo que nadie entiende en su vida, yo lo entiendo, dice el Espíritu de Dios. ¿Os imagináis lo que eso significa? De eso se trata la adoración. Y por eso terminamos explicando la parte práctica que el Espíritu hace en nuestra vida. Dios había prometido que Él iba a llenar de gloria su casa. Estoy pasando mucho más tiempo de lo normal, ¿no, Gonzalo? Dios había prometido que iba a llenar de gloria su casa. ¿Sabes? Cuando Dios se expresa en el Antiguo Testamento y cuando se construye el templo, para entrar en la presencia de Dios, solo uno, el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo. Cualquier otra persona que entrara podía morir. Nadie quería acercarse a Dios, porque en cierto modo Dios se había expresado a su pueblo como un ser absolutamente perfecto. Y es normal, porque si no nosotros pensaríamos que somos muy buenos y que somos demasiado orgullosos. Pero un día, cuando el Señor Jesús va a la cruz, ¿os acordáis lo que ocurre? Cuando Él entrega su Espíritu en las manos del Padre, se rompe el velo del templo. ¿Sabes por qué se rompe? Dios todo lo que hace tiene un sentido impresionante. Se rompe porque Dios está explicando a toda la humanidad, ahora yo quiero estar cara a cara con todos vosotros, con cada uno de vosotros. Y por eso Dios dice, Juan capítulo 1 versículo 12, a todos los que creyeron, a los que les recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, de repente, el Dios todopoderoso y majestuoso, que sigue siendo el mismo, decide que su templo, ¿quién va a ser? Tú y yo. Dios pasa a vivir por medio de su Espíritu en cada una de nuestra vida. Cuando Dios quiere hablar a otra persona, te va a utilizar a ti. Cuando Dios quiere que alguien conozca algo de su carácter, ¿sabes a quién van a ver? Te van a ver a ti, me van a ver a mí. ¿Os acordáis cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios, una iglesia? Yo siempre digo que ninguno de nosotros hubiera puesto el pie, no hubiéramos ido ahí. Litigios delante de los incrédulos, problemas de inmoralidad sexual, envidias, orgullo, algún tipo de borracheras, incluso en las comidas de iglesia. Hubiéramos escapado corriendo todos de una iglesia así.
Pablo está escribiendo y dice: ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios? Así que cuando alguien hoy en cualquier lugar del mundo quiere ver a Dios, ¿sabes a quién ve cada uno de nosotros? Siempre me gusta decir que es como si Dios hubiera sufrido dos humillaciones. La primera como siervo, cuando dice que el Señor Jesús descendió hasta lo más profundo para ser siervo de todos y morir. Y la segunda al vernos a nosotros. Porque muchas veces en nuestra vida las cosas no son como debieran ser. Pero Dios quiere que sea así. Así que cuando alguien quiere saber algo de Dios, cuando alguien quiere conocer a nuestro Padre, os va a ver a cada uno de nosotros. Nos va a ver a cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la que en la Biblia siempre nos habla de que la clave en nuestra vida es ser lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que realmente cambia la vida. No la cambia el mucho conocimiento que tengas de la Biblia, y utiliza tiempo y dedícate a estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Pero eso no va a cambiar tu vida, solo el estudio. No la cambia las veces que vayas a la iglesia y no dejes de ir, porque es el cuerpo de Cristo. No cambia tu vida las actividades que estés en el ministerio y lo mucho que trabajes o sirvas para el Señor, y no dejes de hacerlo porque estás honrando a tu Padre cuando lo haces. Pero eso no cambia las vidas. La vida de una persona solo cambia cuando el Espíritu Santo la llena, cuando nosotros dejamos que sea Él el que haga las cosas, que sea Él el que controle nuestra vida, cuando oramos y adoramos. Por eso cuando somos llenos del Espíritu siempre hay poder. No el nuestro, nunca el nuestro, sino el de Él. Y eso nos asombra. Hemos visto tantas personas venir a los pies del Señor, a veces sin mensaje ni nada, caer de rodillas llorando en medio de un momento de adoración, en medio de una canción, sencillamente porque el Espíritu de Dios tocó su corazón. Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando dejamos que el Espíritu nos use, el Espíritu trae poder a nuestra vida, y el Espíritu nos hace vivir de una manera diferente. ¿Sabéis? Siempre nos gustan las cosas extraordinarias. Siempre nos gusta hablar del poder, de predicar, de cosas que se ven, gente que canta muy bien, no sé, cosas que las personas pueden ver. Y en la Biblia jamás nos habla que esos son rasgos distintivos de una persona que ama a Dios. Es más, el mismo Señor Jesús dijo que hay un riesgo de que tú puedes estar predicando, llamando Señor al Señor, puedes estar incluso haciendo milagros en su nombre y no conocerle. Pero la Biblia nos dice que de la vida del Espíritu se ve en el fruto en nuestro corazón y en nuestra vida. En eso sí se ve que somos no solamente adoradores, sino personas que amamos al Señor. Así que nunca tenemos que examinarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor: Señor, yo no predico como tal persona, yo no canto como tal persona, yo no comparto el Evangelio como tal persona, o yo no soy capaz de conocer algo como tal persona, o yo no soy capaz de... Siempre comparándonos por las cosas que hacemos. Nunca ese es el examen que la Biblia nos dice. Siempre nos dice: mira, pide la ayuda del Espíritu de Dios, y si Él está llenando tu vida, se va a ver amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque esas son algunas de las características de nuestro Padre, de nuestro Papá. Y eso es lo que implica cuando estamos adorando a Dios, que se vea eso en nuestra vida. Y Dios lo hace por medio del Espíritu, de su Espíritu. Por eso Él está buscando adoradores, personas. No está buscando adoración, no está buscando música, no está buscando cosas majestuosas, está buscando personas. Que su vida esté muy cerca de Él, que estemos entusiasmados con Él. Porque cuando estamos entusiasmados con Él, reflejamos el carácter de nuestro Padre.
Y esa es la historia con la que me gustaría terminar, porque hace poco leí de una persona que había creado muchísimos problemas en su empresa. No sé si leíste esa historia en la prensa. Aparentemente era alguien que su padre era el jefe de una empresa de las más conocidas en Estados Unidos. Ahí normalmente en los que habéis estado ahí sabéis que las empresas tienen grandes edificios y como si fuera algo de rango, normalmente el dueño de la empresa, los jefes están en el último piso y luego para abajo están todos los empleados. Y según parece el único hijo que tenía el dueño, o uno de los hijos del dueño, no recuerdo muy bien todos los detalles, iba por todo el edificio, como él era el hijo del dueño, haciendo absolutamente lo que quería. Y llegaba abajo a lo mejor y a la persona que estaba en seguridad ahí le decía, bueno, venme a buscar no sé qué, vete a McDonald's y pasa por una hamburguesa. Y él se iba y luego, claro, llegaba su jefe, no veía el de seguridad ahí y le despedía. O iba por en medio de las oficinas y se iba burlando de cosas que la gente estaba haciendo. Y dice, pero tú haces esto, por esto te paga mi padre. Pues madre mía, esto lo hacía yo mejor cuando tenía 5 años. Cosas así. Y lo que decía el periodista era que muchos se estaban yendo de la empresa, no querían trabajar ahí porque nadie conocía al padre, eran varios miles de empleados. Pero todos decían lo mismo. Dice, mira, yo no sé cómo es el dueño de esta empresa, pero viendo a su hijo, yo no quiero ni conocerlo. Y cuando leí esa historia me hizo pensar, porque a mí siempre me gusta pensar en las cosas positivas, así que yo pensé, imagínate que ese hijo fuera de otra manera. Imagínate que ese hijo pues llegara al del puesto de seguridad y le dijera, ¿cuántas horas llevas ya aquí de pie? Tantas horas, mira, voy a buscarte un café y yo me quedo aquí contigo 5 minutos para que nadie te diga nada y te sientas y tomas un café. Debe ser muy difícil trabajar tantas horas. Y que luego subiera por las oficinas y le fuera preguntando, ¿cómo está tu familia? ¿Estás solo? ¿Vives solo? ¿Vives sola? ¿Cómo va el trabajo? ¿Te sientes bien aquí? ¿Estás muy agobiado? ¿Tienes mucho trabajo? Y que fuera interesándose por las personas. ¿Qué dirían los empleados? Dirían, mira, yo no sé cómo es el jefe de esta empresa, pero viendo cómo es su hijo, debe ser una persona impresionante. ¿Os imagináis que ya que Dios quiso y quiere humillarse, dejándonos a nosotros ser su imagen en esta tierra ahora mismo? La iglesia es la imagen visible para las personas del Señor. Que nosotros intentáramos, ninguno de nosotros es perfecto, os lo aseguro, empezando por mí, pero que intentáramos bendecir a las personas haciendo cosas tan sencillas como esa, como preocuparnos por ellos, intentar ayudarles, de tal manera que la gente diga, mira, yo no sé cómo es Dios, nunca lo he visto, pero conozco a alguno de sus hijos y debe ser impresionante. Vamos a orar y si quizás hay alguna pregunta después en cuanto a la primera sesión y si no, lo dejamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, nuestro Papá, cómo estamos contentos, Señor, de que nos dejes llamarte así, de que tú quieras tener esta relación con cada uno de nosotros, que no tengamos nada que ocultarte porque tú lo conoces todo y nos amas más que nadie, nos amas con locura. Nos has dicho tantas veces en tu palabra que la cruz es eso, es una locura de amor. Gracias por el Señor Jesús. Gracias porque por Él, por medio de Él, nosotros podemos adorarte, alabarte, puestos nuestros ojos en Él. Y gracias por tu Espíritu, porque es el que nos puede ayudar, no solo a comprender algunas cosas incomprensibles, pero el que nos ayuda a vivir de una manera diferente. Pedimos que durante estos días, lo que tenemos que pedirte casi todos los días de nuestra vida, que Él nos vaya llenando, que Él vaya reflejando su fruto en cada uno de nosotros, que aprendamos a bendecir a las personas. Nunca seremos más perfectos, a veces es difícil que podamos ser mejores, Señor, pero sí queremos bendecir a las personas y que de alguna manera todos puedan llegar a conocer algo de tu carácter al vernos a nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.